Bueno, muy buenas tardes a todos los distinguidos amigos, miembros de la Sociedad Bolivariana y a los que concurren a estas conferencias históricas con que nos presentamos todos los jueves, sin haber fallado nunca. Tenemos hoy el privilegio de contar con un almirante extraordinario, que es don Pablo Romero Rojas, y nos deleitará con una ponencia sobre el acto legislativo 045, modificación del servicio militar obligatorio, que es uno de los factores más interesantes que tenemos para cumplir los militares en Colombia. El almirante Pablo Romero, muy conocido, hombre de extraordinaria experiencia y sabiduría, fue un ejemplar alumno durante toda su existencia, el mejor alumno, es decir, un elemento importantísimo de la Armada. Inició su carrera en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Prudencio Padilla en Cartagena y se graduó de almirante de la Armada en grado de teniente de corbeta en junio de 1983. Hizo curso de gestión de crisis, centro de entrenamiento en los Estados Unidos, guardacostas en Yorktown, calificación como instructor de control de averías de instalaciones de máquinas, centro de entrenamiento en el US Navy de Guantánamo, y sus estudios completos de ingeniería naval y orientación mecánica, titular de profesional en ciencias navales, además de todos los cursos requeridos para el ascenso dentro de la carrera naval militar, ocupando el primer puesto en todos ellos y obteniendo el diploma en Estado Mayor nivel de maestría en 1998. Curso de altos estudios militares, estrategia, en 2010 para ascenso a oficial de insignia y programas de alta dirección empresarial. Desempeñó con mucho éxito otros cargos como superintendente de proyectos en el astillero Conastil, fue gerente de producción de los astilleros navales, planta base naval de Cartagena, oficina de división de dirección de proyectos especiales y de la Armada Nacional, asesor de la Asociación de Armadores de Colombiana, Armacol, asesor del programa de liderazgo, Facultad de Ingeniería, Universidad de los Andes, asesor del capítulo nacional del PIAM, Asociación Internacional de Infraestructura del Transporte Acuático, y presidente de la Asociación Colombiana de Ingeniería Naval y profesor de avines y secretario. En este momento ejerce con mucho éxito la Secretaría General de ACORE. De manera que tiene una hoja de vida verdaderamente extraordinaria y es para nosotros un honor que nos esté brindando una oportunidad de escuchar. Su ponencia, Acto Legislativo 045, modificación del servicio militar obligatorio. Con toda atención y con el mayor gusto, escuchamos sus planteamientos, mi querido almirante. Bueno, doctor Miguel, muchísimas gracias, muy amable por esa generosa presentación, muy amable por
la invitación, por esta oportunidad que para mí es un honor. Saludo muy especial a los señores y señoras miembros de la Sociedad Bolivariana. Eh, a ver, pues muy rápidamente les comento que recientemente recibimos una invitación como ACORE para participar en una audiencia pública de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en relación con este proyecto de acto legislativo 045 del 2023, por medio del cual se pretende profesionalizar, según dicen ellos, la fuerza pública de Colombia, eliminar gradualmente el servicio militar obligatorio en tiempos de normalidad y modificar el artículo 216 de la Constitución Política de Colombia. Eh, en atención de esa invitación del coordinador ponente, que yo creo que por eso fue que tuvimos la grata fortuna de ser tenidos en cuenta e invitados a participación en esa audiencia pública, porque el coordinador ponente es el representante José Jaime Uzcategui, que seguramente todos ustedes saben que es hijo del señor general Uzcategui, y pues con quien obviamente mantenemos relaciones cercanas, y yo diría que permanentes. Gracias a esa suerte de que él es el coordinador ponente de esta iniciativa, entonces fuimos invitados a participar en la audiencia pública. A mí me extraña que él haya sido designado coordinador ponente de esta iniciativa. Y me extraña, digamos, lo natural es que para un tema que tiene que ver con fuerza pública, él, que es un representante muy amigo de fuerza pública e hijo de un general de la República, lo normal es que lo hubieran tenido en cuenta en un trámite, digamos que normal, consensuado, de amplia representación partidista, de un proyecto de acto legislativo. Sin embargo, ese no es el caso con este proyecto de acto legislativo. Esta es una iniciativa que se ha intentado por lo menos con esta 3 veces y ha surgido paradójicamente de personas que uno consideraría que en cierta forma no son afectas con la fuerza pública. Una de ellas, por ejemplo, el doctor Humberto de la Calle, y otra persona que realmente es quien ha estado impulsando esta iniciativa, el representante Daniel Carvalho Mejía del Pacto Histórico. A que uno, de pronto, el representante Carvalho es fácil ubicarlo porque es uno que se deja una cola larga como de rasta, digamos, y mantiene ese tipo de cola. Yo no lo conocía, de hecho no lo he tratado nunca, lo había visto algunas veces en declaraciones pues muy propias de un miembro del Pacto Histórico. Eh, y la verdad debo decir que él personalmente, cuando asistí a la audiencia pública, no me causó mala impresión, no me causó impresión de que pueda ser malintencionado con este proyecto de ley, y no sabía que el representante había prestado el servicio militar y digamos que tenía eh, en buena estima su experiencia dentro del servicio militar. Entonces, en medio de eso, pues nos invitaron, pero cuando nos invitaron, naturalmente nos mandaron con el oficio de invitación el contenido del proyecto de acto legislativo y al mismo tiempo la exposición de motivos. Y cuando leímos esos documentos, pues nos encontramos con sorpresas de doble vía. ¿Qué quiero decir con esto? Pues nos encontramos que paradójicamente coincidíamos en muchas de las propuestas, yo diría que casi en prácticamente todas de las propuestas que están contenidas en el proyecto de acto legislativo, y ahorita explico en qué consisten y por qué estamos de acuerdo. Eh, digamos que primera sorpresa para mí fue encontrarnos que coincidíamos. La segunda sorpresa fue ver que paradójicamente, de cierta manera, no coincidíamos con la fuerza pública. Yo creo que, digamos que por alguna ligereza en el tratamiento, lo digo con respeto, en el tratamiento de este proyecto de acto legislativo por parte de la fuerza pública, en lo que yo pude ver, pues delegaron algunas personas que hicieron algunas presentaciones que no fueron muy, muy al punto del proyecto. E incluso me pareció ver que había contradicción en las posiciones de ciertas de las fuerzas. Por ejemplo, la Fuerza Aérea persiguiendo que sí se profesionalice el servicio militar, es decir, que se reemplacen los soldados regulares por soldados profesionales, pero por ejemplo, el jefe de personal del ejército y también el de la Armada
solicitando que más bien se sostuviera el servicio militar obligatorio, se sostuviera el servicio de los soldados y de los infantes de marina regulares y por lo menos se aplazara el reemplazo de este personal por soldados profesionales. Uno entiende las razones que tienen que ver con, digamos, razones presupuestales y ahorita las explicamos. Digamos que hasta ahí como otra sorpresa. Pero lo que sí me pareció, ah, digamos, que ameritaba de nosotros un pronunciamiento muy firme fue cuando ya leí la exposición de motivos, porque la exposición de motivos claramente la hicieron muy seguramente, bueno, la iniciativa es de unos 32 senadores y representantes, de los cuales así, grosso modo, podría decir, pues, sin riesgo de equivocarme mucho, que si uno los contabiliza, 25 son de partidos del pacto histórico, incluyendo algunos de comunes inclusive. Entonces, la exposición de motivos, pues yo creo que refleja esa carga ideológica de la representación política en el número de ponentes. Cuando uno ve la exposición de motivos, una cantidad de prejuicios en contra de la fuerza pública que a mí francamente me parecieron insultantes. Entonces, en ese momento, pues determinamos no solamente ir a la audiencia, aceptar la invitación e ir a participar, sino ir con un documento escrito que dejaríamos como constancia de esa participación y de la posición de Acore como invitado por parte de la Reserva. No como único invitado, allá había un representante de una de las asociaciones de soldados y probablemente otro par de representantes de otras asociaciones de suboficiales de la fuerza pública. Pero, pero digamos que nosotros éramos la única entidad representante de los oficiales retirados de las fuerzas militares y no recuerdo haber visto ahí en la audiencia, yo me tuve que retirar antes de que terminara, pero no recuerdo haber visto ahí representantes de retirados de la Policía Nacional, por lo menos no de oficiales. Entonces, en medio de eso, pues como les decía, fuimos a la presentación. Y en la presentación voy a hacerles una exposición rápida y podemos ir. Yo creería, les pediría que más bien después de que termine la exposición podemos hacer un intercambio de preguntas o de comentarios con relación al tema o con relación a temas que concurran, eh, digamos, no solamente sobre el servicio militar, sino en general con las reservas, con los veteranos, con las asociaciones de retirados y de veteranos, etcétera. Entonces, les dirigimos nosotros a los congresistas de esta Comisión Primera en la audiencia pública que nosotros en ACORE compartimos la iniciativa de la eliminación gradual de la obligatoriedad del servicio militar, que es una tendencia mundial y de por sí, de hecho, también es importante que lo sepan ustedes, señores y señoras, hoy prácticamente no existe obligatoriedad del servicio militar, de facto, a pesar de que la ley contempla que el servicio militar sigue siendo obligatorio, pero de facto no lo es. Explico, hay muchísimas excepciones. Por ejemplo, indígenas no están obligados, por ejemplo, afro no están obligados, por ejemplo, minorías protegidas como grupos LGTBI no están obligados, por ejemplo, huérfanos, hijos únicos no están obligados, por ejemplo, estudiantes o jóvenes que ya se encuentren trabajando no están obligados. Por ejemplo, cualquier persona que por cualquier razón objete conciencia no está obligada. Entonces, en realidad, hoy en día es supremamente difícil, está siendo supremamente complicado para las fuerzas militares, para las fuerzas armadas, también incluyendo la policía, cumplir las cuotas de reclutamiento de los soldados regulares, de los infantes de marina regulares, es decir, de los que prestan el servicio militar de 18 o de 12 meses, dependiendo de si son bachilleres o no. Está siendo supremamente complicado, mejor dicho, imposible cumplir las cuotas y supremamente llegar a cumplimientos, a porcentajes de cumplimiento de 40% de las cuotas del personal de servicio militar supuestamente obligatorio que se requiere. Entonces, y les decía, es una tendencia global por razones de normativas de derechos humanos, de respeto de derechos fundamentales, de respeto de derechos de comunidades, eh, que se está imponiendo cada vez más a nivel mundial. Entonces, nosotros compartimos la iniciativa de la eliminación gradual de la obligatoriedad, ojo, no del servicio militar, sino de la obligatoriedad del servicio militar
manteniendo un servicio militar voluntario, así como se complementa esto con algo que ya está establecido, que es un servicio social también voluntario. Somos partidarios de que entonces esos soldados voluntarios que dejan de ingresar a las fuerzas militares sean reemplazados por soldados profesionales de carrera que tengan la formación requerida para el cumplimiento de la delicada misión. Porque hoy en día lo que ocurre es que tras de que no estamos cumpliendo las cuotas de reclutamiento, por decir algo en términos generales, cumplimos con el 40% de lo necesario, pues es muy complicado hacer la guerra o atender una agresión terrorista con soldaditos que van y prestan servicio militar por 12, 18 años, que son pelados, todavía sin educación, sin ninguna experiencia, muy jóvenes, con poca motivación, y enfrentar a esos muchachos, a bandidos que tienen una década o 2 décadas de experiencia en accionar terrorista, en accionar criminal. Por eso es que somos partidarios de que se profesionalice la parte de los soldados de la carrera militar y podamos atender la agresión terrorista, lo que los bandidos llaman la guerra, la podamos atender con soldados profesionales que, entre otras cosas, ya entren a hacer una carrera y se mejore la concepción, la estructura del servicio de los soldados profesionales que se tiene hoy en día y se introduzcan de manera más clara los ciclos propedéuticos, de modo tal que los soldados profesionales no estén limitados a ser soldados toda la carrera, sino que puedan aspirar a ser suboficiales o incluso oficiales también, dependiendo del desempeño, dependiendo de la experiencia, dependiendo de la educación que puedan ir adquiriendo. Entonces, para que quede claro con todas esas salvedades, es que compartimos la iniciativa. Nosotros compartimos también la iniciativa, porque también es una tendencia relativamente global, de la creación del servicio social voluntario de naturaleza civil, a la que estén obligados todos los que no quieran prestar el servicio militar voluntario, que sean en diferentes campos de acción. Algunos lo prestarán en el sector rural, otros en sectores urbanos, algunos en digamos, diferentes tipos de sectores productivos, en diferentes sectores, pero que haya un servicio social alternativo que sea obligatorio, pues, voluntario, pero que sea complementario a ese servicio militar. Es decir, que al final todos los jóvenes colombianos presten o servicio social o servicio militar. ACORE comparte la creación de unos estímulos diferenciales para este servicio militar voluntario, porque obviamente pensamos que no es lo mismo que el servicio social voluntario, no es la misma disponibilidad, no son los mismos riesgos, no son la misma dedicación, no es, no reciben el mismo tipo de estímulos, probablemente no reciban el mismo tipo de beneficios. Comparativamente, los que aspiren a prestar servicio militar voluntario están en unas desventajas comparativas grandes, y entonces por eso es que somos partidarios de que para ese servicio militar voluntario se establezcan unos estímulos diferenciales que faciliten el reclutamiento y que motiven a una cantidad importante de jóvenes a que quieran ir a prestar el servicio militar y no que evadan este servicio militar voluntario, al que de pronto se sentirían llamados sencillamente porque no les conviene y lo evadan con el servicio social voluntario. ACORE considera que esta figura de soldados profesionales en carrera de largo plazo y de soldados regulares en servicio militar voluntario no son mutuamente excluyentes, porque uno de los errores que hemos visto en el trámite de la iniciativa es que se presentan como si lo fueran, es decir, como si deban existir o soldados profesionales o soldados voluntarios, pero no los dos al mismo tiempo, y no hay ningún problema para que existan los dos al mismo tiempo. ACORE considera que si se aprobara esta iniciativa de acto legislativo, las normas subalternas que eventualmente reglamenten este acto legislativo deberían facilitar, como lo dije ya antes, la consolidación del ciclo propedéutico de la carrera militar para los soldados. Es decir, que el soldado sepa que entra a una carrera y que no permanece todo el tiempo de soldado, sino que si se esfuerza, se destaca, entonces puede aspirar a ser suboficial o incluso eventualmente oficial, y que las posibilidades estén abiertas para todas las personas que ingresen a la carrera militar. ACORE considera que la reforma que introduce este acto legislativo, o que eventualmente introduciría este acto legislativo, debería llevar al mismo tiempo al reconocimiento de unas más justas y mejores condiciones salariales y prestacionales para los soldados profesionales. La figura de soldados profesionales, esto es, de pronto los civiles lo atisban
de una manera general, pero la figura de los soldados profesionales nació en medio de apremiantes necesidades de atención de la amenaza terrorista en los momentos más álgidos y se fue armando como una colchita de retazos sobre el camino. Y hoy en día es, mejor dicho, con decirles, para resumirles, que hoy en día recibe bastante más un guerrillero desmovilizado que un soldado profesional pensionado. Con eso, para que ustedes me lo entiendan gráficamente, sin necesidad de entrar a cifras, yo creo que de aprobarse este acto legislativo y profesionalizar la parte de carrera de los soldados, no la fuerza pública, como se ha dicho mal dicho, y ahora explicamos eso, sino la parte de carrera de los soldados, entonces las normas que reglamenten este acto legislativo deben establecer más justas o las justas y mejores condiciones prestacionales y salariales para estos soldados profesionales. Acore, en Acore nos preocupa que nos quieran meter gol, porque debo decirlo, el representante Carvalho y varios de los representantes que estaban ahí se montaron ellos solitos en la noción de que si se desmonta el servicio militar obligatorio, entonces el gasto militar cae. Y resulta que eso no es cierto. Si se desmonta el servicio militar voluntario y esos voluntarios se reemplazan por profesionales, el gasto militar no solamente no cae, sino que se incrementa y se incrementa de manera notable, calculado más o menos, en un mínimo de unos 6 billones anuales, que no es una bicoca. Entonces, en esto fue necesario hacerle claridad a los representantes de la iniciativa, porque no tenían esa claridad. Cuando se les hizo esa claridad, naturalmente abrieron los ojos y quedaron preocupados. Y entonces yo quedé más preocupado porque yo digo, miércoles, con esas cifras, fácilmente nos dicen que no, pero por dentro están pensando en hacernos conejo, desmontar el servicio militar obligatorio, pero no reemplazar a los soldados voluntarios que se dejen de inscribir en la carrera militar por soldados profesionales, sino sencillamente no reemplazarlos, lo cual sería pues agrandar el problema de déficit de personal y de preparación en que han ido incurriendo las fuerzas militares. Entonces a nosotros nos preocupa que desaparezcan los soldados regulares, pero que no sean reemplazados por razones presupuestales por soldados profesionales, con lo cual con el acto legislativo, en vez de profesionalizar la parte del soldado en la carrera militar, lo que estaríamos es empeorando el problema. Y digamos que esos son los puntos de vista que les establecimos nosotros allá con relación específicamente al servicio militar. Ya con relación a las exposiciones de motivos, les dijimos lo siguiente, señores y señoras. Les dijimos que Acore condena los que considera son prejuicios ideológicos o criterios sesgados contenidos en la parte de la exposición de motivos del proyecto de acto legislativo y le pusimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 motivos que les voy a relacionar muy rápidamente. Primero, en el texto se denomina al servicio civil alternativo, propio de la mayoría de pacto histórico entre los gestores de la iniciativa, o propio de su ideología o de su posición ideológica, se le denomina permanentemente a este servicio civil como servicio social para la paz. Protestamos porque resaltan lo relativo a la paz, confrontándolo con el nombre escueto de servicio militar voluntario que se le deja al servicio militar. No se le llama servicio militar para la paz, se le llama servicio militar voluntario. Protestamos porque decimos como si el servicio militar no fuese también de carácter social o no fuese surgido de necesidades de nuestra sociedad, como si los militares no fuesen parte de la sociedad, como si las fuerzas militares no hubiesen sido protagonistas principales del logro de la paz que pueda disfrutar la patria por la vía de la contención de muchas agresiones armadas contra nuestro orden constitucional a lo largo de la historia, como si la institución militar no aportara también a la paz de acuerdo con su rol misional dentro de la estructura del Estado e incluso más allá de su rol misional, a través, por ejemplo, de operaciones de acción integral con las autoridades civiles y poblaciones, de su trabajo conjunto con la Policía Nacional y de protección de la Policía Nacional, o de la participación de miles de jóvenes con los ingenieros militares en el desarrollo de infraestructuras del país, o a través del apoyo a la gestión del riesgo y atención de desastres naturales, o en casos de más extrema gravedad, como se vio recientemente en el caso de la pandemia, etcétera. Entonces protestamos
como si las fuerzas militares no efectuaran también muy importantes y numerosos aportes a la defensa del medio ambiente, que es una cuestión que hacen nuestras tropas prácticamente todos los días. Este proyecto, les dijimos, que busca reformar la Carta Magna, debe por tanto suponerse una norma de carácter nacional, de reforma del Estado, no una iniciativa de partido, no una iniciativa de gobierno, no una iniciativa de visión ideológica, no una iniciativa de mirada única. Debería consecuentemente estar impregnada de espíritu de unidad y consenso, no de división y exacerbación de diferencias y generación de odios, les dijimos. Segundo ejemplo, el texto recoge referencias varias a la profesionalización progresiva de la fuerza pública, como si la fuerza pública no fuera profesional, o como si las carreras reconocidas por el Ministerio de Educación, que es la autoridad en la materia, a los miembros de la fuerza pública y a sus centros de formación no fuesen también carreras profesionales, o como si las carreras militar y policial no tuviesen reconocimiento de profesiones en sí mismas, o como si los militares y policías no estudiaran complementariamente a su carrera militar o policial carreras liberales. Prácticamente todos, o la gran mayoría, tenemos carreras profesionales y tecnológicas complementarias de carácter liberal. Yo estudié ingeniería naval, me gradué en ciencias navales, para dar un ejemplo, para que ustedes tengan noción de lo que les quiero decir. Eh, esta referencia en la exposición de motivos generaliza otorgando a todos los miembros de la fuerza pública la condición de temporalidad no profesional que tienen los soldados voluntarios que entran a prestar el servicio militar hoy en día obligatorio o casi obligatorio. Tercera queja. La exposición de motivos afirma que el servicio militar no se abolió tras la firma del acuerdo con la FARC, que supuestamente eso está contenido en los acuerdos, sino que se mantuvo el servicio militar, reproduciendo las desigualdades que le son intrínsecas, repito, reproduciendo las desigualdades que supuestamente son intrínsecas al servicio militar. Les dijimos, el servicio militar es una herramienta, como cualquier herramienta no es en sí mismo intrínsecamente desigual, como no es desigual un computador, no debería serlo. Las inequidades que hay en el servicio militar han sido introducidas, se lo dijimos a ellos, por ustedes, los legisladores, y también por el gobierno, por el ejecutivo, no por los militares. Ninguna herramienta de cualquier naturaleza es intrínsecamente desigual. Estas son intrínsecamente neutras como un computador, repito, y sus productos dependen del uso que se les dé. Precisamente, uno de los principales problemas para implementar ese acuerdo al que hacen referencia de la FARC y controlar debidamente los territorios que despejó este grupo armado desmovilizado parcialmente, tiene que ver con la limitación de pie de fuerza, consecuencia de las reducciones de incorporación tanto de soldados regulares de servicio militar como de soldados profesionales. Cuarta queja. En la exposición de motivos se hace referencia a, cito, comillas, las barreras que enfrentan los jóvenes a la hora de objetar conciencia frente a la prestación del servicio militar obligatorio. Ojo, porque es que estos comentarios parecen inanes, pero son muy graves, porque nada más ni nada menos lo que se dice ahí es que las fuerzas militares han estado irrespetando sistemáticamente una figura tan delicada como la objeción de conciencia. Naturalmente les dijimos, hombre, esta afirmación es inexacta. Las fuerzas militares han sido respetuosas de la objeción de conciencia y el establecimiento de esa figura es una de las múltiples razones que precisamente explican las dificultades crecientes que hoy en día hay para el reclutamiento de jóvenes para el servicio militar y para la carrera militar también. Entonces, eso no es cierto y las fuerzas militares prácticamente no han enfrentado, yo diría que a mí, yo no viví nunca la experiencia de que tuviésemos que enfrentar un pleito o una demanda por supuestamente irrespetar la objeción de conciencia. Quinta queja. En el texto se afirma que, comillas, el reclutamiento es un factor de fomento de la inequidad social. Estas son de esas cositas que parecen inanes, pero llevan una carga ideológica de profundidad, que el reclutamiento es un factor de fomento de inequidad social. Probablemente a algunas personas los afecte, pero lo contrario también puede ser cierto. Les dijimos, ese tema es como mínimo discutible, susceptible de una doble mirada contemplando la contraria. Son muchísimas las familias y los jóvenes
que se han visto beneficiados a lo largo de la historia por las competencias y la formación que reciben sus jóvenes durante el servicio militar y que han mejorado su condición previa como consecuencia del servicio y de las competencias que reciben. Mucho más en la situación de quienes, tras conocer la institución armada, han decidido seguir la carrera militar. Le recordamos que no por nada consideró nadie más ni nadie menos que Napoleón Bonaparte, consideró, repito, a las Fuerzas Armadas como el principal agente de movilidad social en la historia de la humanidad. No es ninguna, no es ninguna afirmación simple. Las Fuerzas Armadas como una de las principales agentes de movilidad, el principal, perdón, agente de movilidad social. Aserción que pueden corroborar la inmensa mayoría de quienes han prestado juramento a la bandera, servicio o seguido carrera militar, podemos decir que nuestra condición de vida se vio mejorada por la carrera. Sexta queja. En la exposición de motivos se sostiene permanentemente que aunque, comillas, aunque las comunidades étnicas se encuentran exentas de prestar el servicio militar, la realidad es que se han visto obligadas a hacerla, otra carga de profundidad ideológica, porque lo que están diciendo es que las comunidades étnicas no deberían prestar servicio militar, pero que lo prestan porque nosotros, las fuerzas militares, los obligamos, es decir, violamos derechos fundamentales entre los fundamentales. Les dijimos, hombre, esta expresión incluso contradice alguno de sus propios argumentos y de los estigmas vertidos en el texto. No hay forma legal de que nosotros podamos obligar a la conscripción de un miembro de una minoría étnica que no desee prestar el servicio militar. Todos los representantes de las minorías que se encuentran adelantando la carrera o prestando el servicio militar lo están haciendo por voluntad propia y por decisión autónoma. Todos. Vistos los prejuicios que recoge la exposición de motivos, les dijimos, le podríamos preguntar entonces, si la ley les exime a las minorías étnicas de prestar el servicio militar y si según ustedes el reclutamiento supuestamente les incrementa las inequidades y las desventajas, entonces, ¿por qué razones hay entonces un número tan significativo de representantes de comunidades étnicas, afros e indígenas prestando el servicio militar y siguiendo la carrera? Una contradicción con lo que decían ellos mismos. Séptimo, en sentidos similares, les dijimos que la exposición de motivos contiene prejuicios y estigmatizaciones como las siguientes. Comillas, es innegable la pérdida social que supone el reclutamiento militar, toda vez que se desvía a las personas de sus ocupaciones preferentes y de sentar las bases para un proyecto de vida. De nuevo, como si los que siguen carrera militar estuvieran obligados, como si la carrera militar no fuera una carrera o no fuera una carrera digna, etc. O también les dijimos, comillas, que decían ellos, hay estudios que muestran que el servicio militar obligatorio aumenta significativamente los delitos posteriores al servicio militar entre las edades entre 23 y 3 años, carga de profundidad, con lo cual lo que quieren decir es que supuestamente en la carrera militar o se les forma para ser delincuentes o no se impide que los que entren con malas mañas sigan con las malas mañas después de salir del servicio. O también otra afirmación contenida ahí en la exposición de motivos. Se descarta la hipótesis de que el servicio militar pueda enderezar a los jóvenes problemáticos, ya que por el contrario el servicio militar obligatorio agrava este comportamiento preexistente. Afirmación que va en contravía de la sabiduría popular. Todos hemos oído a lo largo de todas nuestras existencias que a las ovejas negras de las familias, a los hijos calaveras, intentan meterlos al servicio militar para que se enderecen. No todos se enderezan, pero muchos sí. Entonces les dijimos eso. Noveno, en la exposición se plasma que supuestamente, comillas, las experiencias internacionales han demostrado que cuando se opta por eliminar la obligatoriedad del servicio militar, hay una reducción del gasto militar. Mintiendo. Les dijimos, están acomodando convenientemente el tratamiento del asunto a la justificación del proyecto sin que haya necesidad de que hagan ese tipo de trampitas, ese tipo de jugaditas. Por supuesto, les dijimos, la sola eliminación de la obligatoriedad del servicio militar sin reemplazo de los soldados regulares por profesionales, pues claro que reduce el gasto militar. Pero ese lujo solo pues, nos lo podemos dar o se lo pueden dar los países si no hay amenazas contra la defensa y la seguridad de la nación. En ese caso, se puede hacer esta reducción de gasto sin incurrir en gastos adicionales.
Esa no es la situación de Colombia. Aquí seguimos en guerra, así se diga que no. Ahí siguen habiendo conversaciones de paz, ahí siguen habiendo grupos terroristas. Seguimos en guerra, de acuerdo con la expresión que utilizan ellos, o en agresión terrorista, de acuerdo con la expresión que a mí me parece más exacta. Entonces le dijimos, si la eliminación de la obligatoriedad se hace considerando como en el caso de nuestras necesidades, el reemplazo de los soldados regulares por soldados profesionales, debido a la permanencia de organizaciones criminales y amenazas externas, porque no son solamente las amenazas internas, sino también las externas, entonces en ese caso el gasto militar en conscriptos no solamente no se reduce, como lo había dicho, sino que se incrementa y se incrementa notablemente. En los países que se ponen de ejemplo, porque nos pusieron de ejemplo algunos países, el gasto militar se redujo no por la simple eliminación de la obligatoriedad del servicio militar, sino porque fueron países que, por diferentes razones, tomaron las decisiones políticas específicas de reducir el tamaño de las Fuerzas Armadas, de reducir el gasto militar y de eliminar la obligatoriedad del servicio militar a la par. Y eso porque llegaron a acuerdos de paz o porque desaparecieron las amenazas, en algunos casos como en Argentina, porque llegaron al poder los que constituían la amenaza terrorista, para decirlo francamente. Llegaron al poder los montoneros, los peronistas. Entonces, y digo Argentina porque era uno de los países que se pone de ejemplo en la exposición de motivos. Pero la eliminación de la obligatoriedad del servicio militar ha surgido ampliamente, no por consideraciones de índole económica, en el mundo pues, no por consideraciones de índole económica, sino por consideraciones de derechos fundamentales, de libertad de conciencia, de garantía de libertades, de dignidad de la persona, de derechos de comunidades sujetas a protección especial, es decir, en términos generales, por asuntos de libertades y de derechos fundamentales y de derechos grupales, no por razones económicas. Décimo, sobre la anterior mirada parcial, el texto agrega que esta reducción del gasto militar, comillas de lo que dice la exposición de motivos, permite al Estado orientar estos recursos en instituciones que puedan también ejercer soberanía en territorio a través de una inversión en proyectos de economía nacional y de ámbito social, mejorando proporcionalmente la calidad de vida de la ciudadanía. Como si, como si la soberanía fuese únicamente una tarea o de naturaleza territorial y únicamente una tarea para los militares y para los policías. Obviando les dijimos que la soberanía es responsabilidad de toda la nación. No por nada se dice que el pueblo es el soberano. Así les dijimos o les recordamos. No por nada se dice que la soberanía recae en toda la nación y la ejerce o la debe ejercer toda la nación si es que vamos a tener una concepción de una democracia real. La soberanía no es, les dijimos, ni estrictamente militar y policial, ni estrictamente civil. La soberanía es algo integral. Y los diferentes aportes de las instituciones al ejercicio de la soberanía nacional no son mutuamente excluyentes con los aportes de las instituciones armadas ni con las previsiones en materia de defensa y de seguridad. Décimo primero, la exposición de motivos dice que, comillas, los jóvenes obligados a prestar el servicio militar se han visto envueltos en eventos negativos asociados con su presencia en zonas de conflicto y hace referencia a que los jóvenes que prestan servicio militar, desafortunadamente después de que terminan el servicio, en muchos casos son víctimas de agresiones criminales en sus sitios de residencia o de trabajo. Les dijimos, pero el acto legislativo no va a cambiar esta situación. Seguirá habiendo jóvenes en el ejército que tendrán que seguir haciendo presencia en zonas de conflicto y de amenazas y que seguirán, por tanto, expuestos a los mismos riesgos mientras persista la existencia de organizaciones criminales armadas. El texto parece ubicar, le dijimos así porque pensamos que es así, les dijimos, el texto parece ubicar el problema de la enfermedad no en el agente patógeno, sino en el remedio. Décimo segundo, aunado a lo anterior, la exposición de motivos afirma que, comillas, no podemos seguir condenando a nuestros jóvenes a ser víctimas de la guerra. Les dijimos, pero en esta lógica, con el acto legislativo, de todos modos seguiremos condenando a nuestros jóvenes a ser víctimas de la guerra, solo que a otros jóvenes, en este caso a los jóvenes que voluntariamente quieran prestar el servicio militar y asumir a la diferencia de la nación. Y les dijimos unas perogrulladas que no debimos haberlas dicho, pero es que con argumentos como estos nos obligan a decirlas.
Para que no haya víctimas de guerra, la única garantía absoluta es que no haya guerra. Y para que no haya guerra aquí en nuestro país, la única garantía absoluta es que no haya una agresión armada. Y para que no haya una agresión armada se requiere, como en el caso del ejercicio pleno de la soberanía, la actuación no solamente de las fuerzas militares y de policía, sino concurriendo en ese esfuerzo, la actuación de toda la nación, de todo el Estado, de todo el estamento civil. Y les dijimos, le hicimos caer en cuenta, y lo anterior en relación con las muertes de jóvenes, limitándonos únicamente a los que prestan servicio militar y fallecen como consecuencia de eso. Exposición de motivos no dice ni una sola palabra, no da la más mínima consideración a la preocupación por los jóvenes como víctimas de la guerra del reclutamiento forzado por las diferentes organizaciones criminales y sus economías ilícitas que en cantidades desproporcionadas les convierten en lamentables víctimas del conflicto y les trunca absolutamente cualquier proyecto. Allá sí les trunca absolutamente, no solamente X o Y proyecto de vida, sino cualquier proyecto de vida. Entonces pensábamos que había que decir ese tipo de cosas porque son importantes hacer esas claridades. Al final les dijimos, mire, la justificación de la iniciativa de eliminación de la obligatoriedad del servicio militar y establecimiento de un servicio social encuentra suficientes y firmes anclajes en definiciones jurídicas como la dignidad humana, como las libertades, como los derechos humanos fundamentales, como la libertad de conciencia, el consecuente derecho a la objeción de conciencia, como el respeto insuperable a las convicciones y creencias, como los derechos reconocidos a comunidades y minorías, como el ejercicio libre, digno y justo del derecho fundamental al trabajo, como la prevalencia del interés general sobre el particular, como los que son principios jurídicos de carácter universal, objetivo, no ideológico, no partidista, objetivo, y que ya hoy en día son de aceptación universal general. Suficientes motivos para sustentar la iniciativa. Les dijimos además, la iniciativa también encuentra suficiente soporte en las falencias y necesidades que pretende solventar y en las ventajas prácticas que implicaría su eventual implementación, en lo cual concuerdan autores y ponentes de varios partidos políticos, el gobierno, sus entidades con jurisdicción, las Fuerzas Armadas y las organizaciones de reservistas, veteranos y víctimas de la fuerza pública. Es decir, en la iniciativa hay un amplio consenso. Visto lo anterior, se considera innecesario e inconveniente forzar la exposición de motivos con argumentos de visión unilateral y prejuicios contra las instituciones armadas que riñen con una auténtica postura de paz y de reconciliación. Esa fue la exposición de motivos o esa fue la exposición de nuestra ponencia que hicimos allá con relación a esta iniciativa de eliminar, repito, la obligatoriedad del servicio militar. Y eso sería, doctor Miguel. Entonces, con eso, pues yo creo que quedo abierto por si hay preguntas o consideraciones de cualquier tipo y podemos abrir un diálogo. Absolutamente iluminante y maravillosa la presentación. Es que en este momento, como estamos viendo las cosas, cuando vemos la agresión del señor presidente contra los judíos, se pasa al grupo Hezbolá. Estamos frente a unas circunstancias supremamente difíciles, supremamente complicadas. Las fuerzas militares han defendido al Estado y a la ciudadanía y al país durante toda la historia. Toda la historia ha estado representada por el vigor, por la entrega, por el trabajo, por el esfuerzo de nuestras fuerzas militares y de policía. De manera que ir a desmejorar en alguna forma su proceder, su respaldo, su trabajo, sus condiciones de lucha sería un absoluto suicidio. No concebimos nosotros como bolivarianos que pueda pensarse en seguirle dando golpes a las fuerzas militares, porque parece que no las simpatizan algunos grupos de jóvenes izquierdistas
y medio locatos, que lo único que los ve uno es destruir las cosas cuando tienen oportunidad de reunirse y de tomarse unos tragos. Y no miramos a la gran fortaleza de muchachos y niños que están todos trabajando por el país con seguridad, con paz, con una esperanza muy cierta en lo que puede venir después y cómo se debe defender la patria. De manera que en estas circunstancias tan negativas, tan sumamente difíciles, tan raras y extrañas en la historia, nunca habíamos tenido una situación de esa magnitud, de abandono de todo lo que es la dignidad del país, de sus habitantes y sobre todo de sus fuerzas militares. De manera que es cuando no podemos seguir ni aceptar por ningún motivo regresiones en la capacidad de las fuerzas militares y al contrario, la necesidad de que sean cada día más fuertes, más solidarias, más efectivas y sobre todo más bien remuneradas frente a las circunstancias que estamos viviendo. De manera que yo creo que en eso, mi querido almirante, ha sido una explicación extraordinaria, porque nos ha mostrado cómo esos grupos insurgentes han penetrado todo, les han regalado las posiciones más importantes del país para que combatan la seguridad, para que combatan el progreso, para que combatan la vida misma de nuestra sociedad y de nuestra población. De manera, mi querido almirante, que su exposición ha sido absolutamente admirable y sobre todo recomendable para que todo el mundo la vea y esto suscite un movimiento de respaldo aún mucho más fuerte, no solamente para que quede bien formado, bien organizado el servicio militar, que para nosotros los que prestamos ese servicio sabemos que es una cosa maravillosa y que es un servicio que hay que prestarle a la patria para que eso siga como una insignia permanente de solución a nuestros problemas y no todo lo contrario con esa locura de fervientes amores a la locura y al desenfreno que es el que está invadiendo nuestro medio. Muchas gracias, señor almirante. Realmente ha sido magnífica su intervención. Quiero invitar a los amigos a ver qué se les ocurre. Juanchi Salcedo. Gentil Almario. Gentil Almario, mi coronel, adelante. Gracias, doctor. Bueno, primero felicitar al señor almirante Romero por su exposición. Es absolutamente cierto lo que ha dicho y lo sustenta de manera clara y académica. Yo diría que hay una realidad en el país que es contundente. Estamos perdiendo la soberanía. Eso es muy grave. La estamos perdiendo. En el Cauca no hay soberanía y no la hay porque el Estado no puede hacer lo que le corresponde de acuerdo con la Constitución. Tampoco hay soberanía en el Chocó. Allá hacen los bandidos lo que les da la gana. En Nariño tampoco. En el Putumayo tampoco. Y en muchas áreas del país perdimos la soberanía y la independencia. Es muy duro, es vergonzoso tener que aceptar esto y decirlo, pero es la realidad. Y esto no se puede modificar si no hay unas fuerzas militares suficientes. Suficiente quiere decir cantidad, que sea capaz de cubrir el territorio nacional para garantizar la independencia y la soberanía, que hoy no es posible hacerlo con lo que tenemos de personal militar. Eso es supremamente triste y grave, pero lo más grave es que todo lo que atraviesa por el Congreso, por el Legislativo, y que tiene que ver con el tema, busca con mañas buscar el deterioro
de la institución militar y de policía, claro. Ustedes han oído los programas o los planes que hay con relación a ministerio y otra cantidad de cosas que son monstruosas si se llegan a cumplir. Entonces, la situación es supremamente compleja, triste y decepcionante, donde esas cosas como terminar el servicio militar obligatorio se acaben en el país, en un país que está metido en el problema más grande que ha tenido en cuanto a orden público y sostener la soberanía y la libertad, pues es supremamente crítico. Lo que ocurre desafortunadamente es que dentro de la institución militar hay cierta vergüenza, vergonzosa. Esa vergüenza es repetitivo, pero es vergonzosa, para aceptar la realidad que estamos afrontando. El país está en el deterioro más grande que ha podido tener. Con ninguna de nuestras guerras civiles anteriores, ni en ningún momento había estado como está, y está yendo hacia el barranco. De manera que todas esas modificaciones que el gobierno está intentando, ninguna favorece a la institución militar, ni favorece el orden público, ni favorece la estabilidad de lo que es un gobierno decente, porque es lo que no tenemos. De manera que es una circunstancia supremamente dolorosa, vergonzosa y triste. Y usted ha tocado aspectos que tienen que ver con ese problema o con estos problemas que están caminando, no es caminando, es galopando a llevarnos al deterioro absoluto de la institución militar. Todos los días somos menos. Recordemos que cuando se firmó la paz con los bandidos, que hoy son senadores y toda esa cosa, en lugar de haberse ocupado los territorios que supuestamente quedaron liberados de los bandoleros, se dejaron en libertad para que los bandidos pudieran hacer su soberanía. Eso es un hecho real, vergonzoso, pero cierto. Disminuyeron en una proporción inmensa las fuerzas militares porque se había firmado la paz. Eso era una disculpa de bandidos. Eso no podía ser cierto. Sin embargo, lo aceptamos nosotros como retirados, y el país aceptó semejante monstruosidad para llegar a lo que tenemos hoy, que los bandidos están mandando en el país. Ellos hacen lo que les da la gana. Ellos son los que determinan cuándo el ejército dispara y cuándo no dispara, cuándo se puede dejar secuestrar y cuándo no, y cuándo es ocupación y cuándo es secuestro y cuándo es cualquier otro de los delitos que afectan el orden público nacional. De verdad que usted ha tocado un punto, señor almirante, supremamente crítico, espantosamente crítico. Ahí está gran parte del desborde, del derrumbe de la soberanía y de la independencia de este país. No me alargo, porque podría decir muchas cosas más, pero ustedes las entienden como personal retirado o personal que tiene una formación militar. De manera que eso es una realidad. Todo lo que estamos pensando y que sabemos, estamos en el momento más crítico que ha tenido este país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. ¿Quién más quiere intervenir? No veo ninguna mano así levantada. Por Enrique Sarmiento. Pero no. Coronel, muchas gracias. Bueno, que todo, agradecer por la invitación, señor almirante, por la exposición. Señor almirante, yo quería hacer una pregunta, no sé si no lo escuché. Actualmente, ¿cuántos jóvenes están prestando servicio militar? Aproximadamente. No tengo el dato. Porque No. yo tenía, aparte, pues este tema de prestar el servicio militar, que yo considero que como lo quieren montar
no es lo apropiado. Yo decía, no creo que sean 15.000 personas, 20.000 jóvenes, digamos 30.000, que con todas las fuerzas 30.000, aunque no creo que llegue a ese punto. Yo el análisis que hacía es, ahorita con bombo y platillo salió el gobierno a mostrar que le mejoraron la remuneración a los jóvenes que están pagando el servicio, que están prestando el servicio militar a medio salario, 580.000 pesos, algo así. Pero es muy preocupante que sean 20.000, 30.000 personas que están sirviéndole a la patria y resulta que quieren darle a 100.000 1.000.000 de pesos para que dejen de matar. Entonces yo creo que el gobierno en sus análisis que hace nos está ofendiendo a toda Colombia. Yo creo que ese es un pronunciamiento que debemos hacer porque es que no creo que sean 20.000 jóvenes pagándose, pues, sirviéndole a la patria. Y resulta que a ellos les suben medio salario, pero a otros les quieren dar 1.000.000 de pesos. Es totalmente ilógico y yo creo que debemos hacerle énfasis a ese tema hacia el gobierno. ¿Cómo así? A delincuentes les va a dar 1.000.000 de pesos y a los jóvenes que le están sirviendo a la patria 580.000 pesos. Y unos son 100.000 muérganos delincuentes y los otros son 20.000, 30.000 que le están sirviendo a la patria. Yo creo que ese sería pertinente, señor almirante. Yo sugeriría pues hacer ese análisis. No sé exactamente cuánto están prestando el servicio militar, pero creo que es un tema por el cual se puede mostrar este gobierno para dónde va, donde dice uno está incentivando es al delincuente y no al joven que le sirva a la patria. Entonces yo creo que ese sería un tema que va de la mano de prestar servicio militar, o que yo considero que debe ser obligatorio. Miremos el ejemplo que nos da Israel, donde ya es obligatorio y le sirven a la patria, pero aquí pareciera que servirle a la patria no contara y por el contrario, estar incentivando es a ser delincuentes, porque el que dice, no, pues yo para qué me voy a pagar servicio militar si me van a pagar bien 1.000.000 de pesos y me quedo en la casa haciendo nada o delinquiendo. Entonces son temas que dice uno, sería pertinente hacer ese análisis. Mira, antes me permito sugerir el tema para que se haga un análisis y yo creo que ese análisis que se debe publicar, decirles, mire, están tratando de modificar el servicio militar obligatorio para los jóvenes en Colombia, que bueno, tendrá sus razones, dice uno sí, se tiene que pensar, pero yo lo pensaría cuando estuviéramos en paz y no como estamos ahorita. Entonces dice uno, pero bueno, eso ya será decisión del alto gobierno, pero creo que ese argumento sería muy válido para mostrar lo que piensa, como piensa este gobierno. Se está incentivando a que no preste el servicio militar, sino a que se registren como delincuentes para que les paguen más. Ese sería como un comentario que haría para tener en cuenta las posiciones. Y sí sería bueno que eso se divulgara, ¿no? Que se le hiciera la debida información a toda Colombia, donde se les muestre, mire, quieren quitar el servicio militar obligatorio, pero si quieren implantar esto y en lugar de mejorar a los que están pagando, que usted diga, el joven diga, oiga, yo me voy a pagar prestar servicio militar porque me voy a ganar 1.000.000 de pesos y le puedo servir a mi familia mientras le sirvo a la patria también. Ese sería como un comentario, una sugerencia que haría yo, mi coronel y señor almirante. Muchas gracias, mi coronel. Terrible lo que usted menciona, pero es que además tenemos un problema sumamente complicado. Es que los medios de comunicación, todos están torcidos. ¿Cómo hacemos? Si hemos perdido la manera de informar a la gente, no están funcionando en algunos medios del aire. Entonces, ¿a dónde vamos? Quiero invitar a los queridos amigos a ver quién quiere decir alguna cosa más. Da la impresión de que la gente está mirando fútbol. Bueno, mi querido almirante. Permítame, doctor Miguel, unos comentarios sobre lo que se dijo. Claro. Sí, muy rápidamente voy en el orden de los comentarios. Comparto plenamente lo que dice mi coronel Almario con relación a la soberanía territorial. Esta mañana veía, o tal vez ayer por la mañana veía por ahí a alguien que circulaba alguna columna de Pedro Medellín que no leí,
pero que hacía referencia a que básicamente hoy en día tenemos una cantidad relativamente grande de organizaciones criminales que lo que aspiran o a lo que aspiran en el medio de de las negociaciones es a que se les reconozcan sus poderes locales. Y yo estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que eso se puede corroborar con cualquiera que intente involucrarse, introducirse mucho en lo que hoy en día se llama el territorio, que es pues por allá a la profundidad de los llanos o de la selva. Yo les puedo decir con conocimiento de causa que eso viene desde hace rato. No es de ahora, desde hace rato, solo que ahora, digamos que la infección abarca una cantidad muy importante del país. Antes eran algunos sitios muy localizados, pero hoy en día uno no puede ni intentar ir a una finca por allá en las afueras del Catatumbo o a una finca por allá en las afueras de Tumaco, porque honestamente las probabilidades de que uno salga de esa experiencia con vida, con vida, son, son bajas, diría yo. Entonces es absolutamente cierto que en la soberanía territorial nosotros estamos bastante mal y sin duda eso tiene que ver de una manera grande con el debilitamiento que por muchas vías ha sufrido la fuerza pública, que esa es otra cosa que dijo mi coronel Almario que comparto plenamente. Por ejemplo, hoy en día las Fuerzas Armadas tienen menos personal. Hoy en día los soldados profesionales se han reducido y las unidades, por ejemplo, los pelotones de combate, se han reducido de una manera dramática, lo cual significa que hay muchas zonas del país en las cuales no se puede establecer un cuerpo de tropa mínimo para el control. El pelotón estamos hablando de 32 hombres, o sea que no es, y sin embargo, no lo hay. Por ejemplo, debilitamiento de personal, esas afectaciones grandísimas con retiro masivo por decenas de mandos militares y policiales, lo cual significa una pérdida de experiencia y de competencia y de presupuesto muy grande con unos efectos de largo plazo muy lamentables en la experiencia y en las competencias de los mandos militares y policiales, sobre todo para las operaciones de combate. Por ejemplo, serias de restricciones de medios, también se ven hoy en día reducción en disponibilidad de aeronaves, reducción en bombas para los bombardeos, reducción en disponibilidad, presupuesto de combustible para las operaciones de unidades aéreas, unidades navales, etcétera. Reducción con normas como las leyes y los decretos de negociación de paz total que limitan seriamente el accionar de la fuerza pública. Eh, Reducción de la influencia por vía, de la influencia, ya ahora podría ser algo más grave, mucho más grave a futuro, de la influencia de la fuerza pública legítima por vía del fortalecimiento de lo que yo llamo fuerzas armadas alternativas, y me refiero con eso a iniciativas del gobierno como las de las policías locales o al impulso que se le está dando a las guardias campesinas, a las guardias cimarronas y a las guardias indígenas, que en muchísimos casos, sobre todo en el caso de las guardias campesinas y las guardias indígenas, son apéndices, herramientas de los grupos terroristas, principalmente de las disidencias de las FARC y del ELN. Eso es así claro y nosotros debemos tener el valor civil de decirlo abiertamente. Por ejemplo, el debilitamiento de la inteligencia, por ejemplo, órdenes de carácter operacional bastante lesivas para la eficiencia y para la iniciativa en el combate, como la supresión de los bombardeos a partir de la campaña política de que fallecieron algunos menores en algunos de esos bombardeos, menores que eran miembros activos y por tanto blancos legítimos, por duro que suene decirlo, de las operaciones militares. Entonces, ese debilitamiento de las Fuerzas Armadas es un hecho, y cada día es peor y es un hecho que pone en peligro a todo el orden institucional. Porque aparte de eso, hay que decir, sumándose como si lo anterior fuera poco, hay que decir en línea con lo que ya comentaba el señor capitán Jorge Sarmiento en relación con el pago a los criminales, hay que decir, por ejemplo, que hemos visto y en los diálogos con el ELN hemos visto un trato súper preferencial a organizaciones criminales como las primeras líneas. Yo les quiero contar a ustedes que las primeras líneas mayoritarias, las mejor establecidas, las de Bogotá, Cali y Medellín, recibieron por negociación por parte del ELN
tratamiento preferencial para la participación que se está diseñando. Y se van a diseñar para ellas solas encuentros nacionales. Y son tan conchudos que cuando fueron a hablar con la de Cali dijo que ellos no aceptaban reunirse con sus compañeros de Medellín y de Bogotá, que ellos exigían un encuentro nacional para ellos solitos, y ya sabemos que los de Bogotá y Medellín van a pedir lo mismo, es decir, que las primeras líneas de accionar terrorista van a tener 3 encuentros nacionales para ellos solitos, ni los gremios más importantes del país pueden darse ese lujo. Pero ojo, que detrás de eso, detrás de este pago a criminales hay una cosa más grave que yo sé que ustedes la saben, pero que hay que estarla calculando, siguiendo y comentando, que es ni más ni menos que a raíz de la experiencia de Venezuela, la conformación por esa vía disimulada de los famosos colectivos chavistas, o en este caso colectivos petristas, delincuentes que naturalmente pasan a estar a órdenes del sátrapa, como si fuera una guardia pretoriana, para controlar o fuerzas militares o unidades militares o sobre todo grupos de civiles o personas individuales que en algún momento ya, digamos, en etapas más avanzadas, se opongan al régimen. Parece duro que creamos que esto se pueda dar. En Venezuela también les pareció imposible que se diera, hasta que ya fue tarde. Entonces, consideraciones con relación a lo que se dijo, que yo creo que hay que estarlas viendo permanentemente, eh, y diría yo combatiéndolas en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros. Muy importante, almirante, muy importante. Quiero agradecerle muy sinceramente al almirante Pablo Romero por su presentación, por su magnífica historia que nos ha presentado y sobre todo por la información que nos ha dado sobre lo que se está tramando alrededor del servicio militar obligatorio, que es un punto absolutamente fundamental para la tranquilidad del país. De manera que yo le agradezco profundamente su presencia, por las ideas que nos ha dado y sobre todo invitarlo para que siga con nosotros haciendo informes sobre esta situación tan irregular que se está presentando no solamente allá, sino en todas partes. De manera que a todos, a los amigos, les agradezco su presencia en el día de hoy y los invito para dentro de 8 días para una nueva conferencia que tratemos temas tan importantes para la tranquilidad y la paz en el país. Para todos un cordialísimo saludo y mis mejores deseos.